Hola, sean todos bienvenidos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué tipo de historias te gustaría ver aquí. No olvides suscribirte para ayudarnos a seguir trayendo estas increíbles historias. Vamos a comenzar la historia de hoy. La ciudad parecía haber sido devorada por una tormenta sin piedad. El viento soplaba con furia, doblando los paraguas y arrastrando las hojas mojadas por las aceras resbaladizas. Entre esa furia de agua y viento, una joven de rostro tenso corría, sujetando su desgastado bolso contra su pecho, como si de ello dependiera su vida. Su nombre era Isamar, y hoy era el día más importante de su vida. Isamar no tenía paraguas. Su abrigo barato apenas resistía la lluvia intensa, y cada paso que daba hacía que el agua empapara aún más su ropa delgada. Sabía que no podía detenerse. La entrevista de trabajo a la que se dirigía representaba su única oportunidad de cambiar su destino. En sus bolsillos no quedaban más que algunas monedas sueltas y en su corazón una esperanza frágil, pero poderosa. Cuando llegó al imponente edificio de cristal y acero, su reflejo en las puertas automáticas la hizo dudar. Su cabello, normalmente arreglado con esmero, caía en mechones pegados a su rostro. Sus zapatos, un par prestado por su vecina, chorreaban agua sucia. ¿Cómo la iban a recibir en aquel lugar de lujo y poder, vestida así, como una náufraga? Tomó aire profundamente, cerró los ojos por un instante y se obligó a seguir adelante. No podía permitirse flaquear ahora. Con pasos decididos, aunque temblorosos, cruzó la entrada. El eco de sus zapatos mojados resonó en el mármol brillante del vestíbulo, y en un instante, todas las miradas se posaron en ella. Un par de recepcionistas susurraron entre ellas, intercambiando miradas de desaprobación. Algunos ejecutivos que esperaban el ascensor fruncieron el ceño. Isamar sintió una punzada de vergüenza clavarse en su pecho, pero apretó los puños con fuerza, como si su propia dignidad dependiera de ese pequeño gesto. Una joven de traje impecable se acercó a ella con una expresión de incomodidad mal disimulada. «Señorita, ¿necesita ayuda?», preguntó, mirando su estado de arriba abajo. Isamar, tragando su orgullo, explicó que tenía una entrevista en el piso 42 con el señor Alejo Santamaría, el CEO de la empresa. Hubo un silencio incómodo. La recepcionista dudó. La apariencia de Isamar no correspondía en absoluto con lo que uno esperaría de una candidata para ese tipo de posición. Y sin embargo, algo en la mirada de la joven, una mezcla de miedo y determinación, la hizo retroceder en su juicio apresurado. Finalmente, después de una pausa que pareció eterna, la recepcionista asintió y señaló el ascensor al fondo. Isamar sonrió agradecida, aunque su sonrisa tembló al darse cuenta de que el camino apenas comenzaba y que cada paso en ese edificio podía definir su futuro. El ascensor tardaba en llegar, y mientras Isamar esperaba, sintió la presencia pesada de alguien observándola. Al girarse, vio al portero del edificio, un hombre de mediana edad llamado Don Eugenio, quien se acercaba a grandes zancadas, con el ceño fruncido y una expresión de desconfianza. «Disculpe, señorita», dijo en tono cortante, «¿a dónde cree que va?». Isamar apretó su bolso con más fuerza, sintiendo cómo sus mejillas ardían de vergüenza. Respiró hondo y respondió con la voz más firme que pudo reunir. «Tengo una entrevista en el piso 42. Me están esperando». Don Eugenio arqueó una ceja, mirándola de pies a cabeza, como si dudara de cada palabra que pronunciaba. El uniforme mojado, los zapatos embarrados, el cabello goteando, todo en ella gritaba fuera de lugar, en ese edificio tan impecable. Por un momento, pareció que le pediría que se retirara. «¿Con quién tiene la entrevista?», preguntó cruzando los brazos. «Con el señor Alejo Santamaría», respondió Isamar, luchando por mantener la compostura mientras sentía la mirada de más empleados curiosos clavándose en su espalda. El nombre pareció congelar el aire. Don Eugenio se aclaró la garganta, inseguro. No cualquiera decía tener una cita con el mismísimo CEO. «Espere aquí»,
ordenó finalmente, caminando hacia la recepción para confirmar la historia de la joven. Isamar se quedó sola, sintiendo cómo la ropa mojada le pegaba incómodamente a la piel. Cada segundo que pasaba era una batalla contra el impulso de salir corriendo y esconderse para siempre. Pero no podía permitírselo, no después de todo lo que había sacrificado para llegar hasta allí. Desde lejos, vio cómo la recepcionista, aún con cierta duda, asentía mientras hablaba por teléfono. Don Eugenio regresó con una mueca que no era exactamente una sonrisa, pero tampoco una expulsión. «Puede pasar», dijo en voz baja, como si le costara aceptar la situación. Isamar agradeció en un susurro y se encaminó al ascensor, sintiendo en su espalda las miradas que juzgaban y cuestionaban su presencia. No importaba. Lo importante era que había logrado pasar la primera barrera. Pero algo le decía que no sería la última. Mientras las puertas del ascensor se cerraban lentamente, Isamar sintió cómo decenas de ojos seguían posados en ella. Era como si su sola presencia hubiera alterado la rutina perfecta y silenciosa de aquel edificio elegante. Cada persona que cruzaba por el vestíbulo parecía detenerse, aunque fuera por un segundo, para mirarla. Al llegar al piso 42, el ambiente no cambió mucho. Las alfombras gruesas y los ventanales enormes que dejaban ver la ciudad bajo la lluvia parecían pertenecer a otro mundo, uno al que ella no creía pertenecer. Los empleados caminaban de un lado a otro, todos impecablemente vestidos, oliendo a perfumes caros y hablando en un murmullo casi orquestado. Y en medio de todo ese orden estaba ella, empapada, temblorosa, con sus zapatos haciendo pequeños chup al pisar. Una secretaria de cabello platinado, que usaba un traje entallado de diseñador, frunció la nariz al verla pasar. Un par de jóvenes en trajes oscuros cuchichearon y rieron disimuladamente a espaldas de Isamar. Ella podía sentir las risas, los murmullos, aunque nadie se atrevía a decirle nada directamente. El pasillo largo que conducía a la oficina del CEO parecía interminable. Cada paso que daba era un esfuerzo por no derrumbarse ante la humillación sutil que flotaba en el aire. Recordó las palabras de su abuela. «Cuando sientas que todos dudan de ti, camina más fuerte». Así que eso hizo. Pasó junto a una sala de juntas, donde varias personas discutían alrededor de una mesa brillante. Algunos se callaron al verla, otros simplemente se giraron con curiosidad. Para Isamar, cada mirada era una prueba más que tenía que superar. Al llegar a la recepción privada del CEO, una joven de rostro severo, llamada Delfina, la recibió con un gesto frío. «¿Su nombre?», preguntó sin disimular su molestia al ver el estado de Isamar. «Isamar Reyes. Tengo una entrevista con el señor Santamaría», dijo limpiándose disimuladamente el agua que caía de su rostro. Delfina hizo una mueca que casi parecía una sonrisa burlona antes de levantar el teléfono. Marcó rápido y habló en voz baja. Después de unos segundos colgó y la miró de arriba a abajo. «Espere aquí. El señor Santamaría vendrá en unos momentos», informó, sin ofrecerle siquiera una silla para sentarse. Isamar asintió, tragándose la indignación. Sabía que debía mantenerse firme. No había llegado hasta allí para ser vencida por unas cuantas miradas de desprecio. Isamar se quedó de pie en aquella lujosa recepción, sintiendo cómo el agua fría de su ropa mojada se colaba hasta los huesos. La alfombra bajo sus pies comenzaba a formar un pequeño charco, lo cual solo aumentaba su incomodidad y vergüenza. Cada segundo que pasaba era como una eternidad cruel. Miró sus manos temblorosas. La manicura improvisada que se había hecho esa mañana ya estaba arruinada. Sus uñas partidas, sus dedos enrojecidos por el frío, todo en ella parecía gritar «fuera de lugar». Apretó los labios para no llorar. No podía mostrar debilidad, no ahora. Un par de empleados pasaron frente a ella, cuchicheando lo suficiente bajo como para que no se entendieran las palabras, pero no el tono. Isamar bajó la cabeza, deseando volverse invisible, deseando no haber venido. Una voz cruel en su mente comenzó a susurrarle: «¿Qué haces aquí? No perteneces a este mundo». Intentó recordar todo lo que había soñado para ese momento. El trabajo estable,
el dinero suficiente para pagar las medicinas de su madre enferma, la posibilidad de salir del pequeño cuarto que compartía con sus dos hermanos. Esa esperanza fue el ancla que la mantuvo de pie. La puerta de la oficina del CEO seguía cerrada, imponente. Isamar imaginaba al poderoso Alejo Santamaría, un hombre del que solo había escuchado rumores. Millonario, severo, brillante. ¿Qué pensaría de ella cuando la viera en esas condiciones? ¿La rechazaría sin siquiera escucharla? Un escalofrío recorrió su espalda, pero no sabía si era por la ropa mojada o por el miedo que se estaba apoderando de su alma. Respiró hondo varias veces, intentando calmar el temblor de su cuerpo, mientras su corazón latía como un tambor desbocado. La recepcionista Delfina la observaba de reojo, como si esperara que en cualquier momento desistiera y se marchara avergonzada. Pero no. Aunque sentía que sus fuerzas flaqueaban, Isamar había prometido no rendirse, no importara cuán difícil se pusiera el camino. Fue en ese instante de lucha interna cuando el destino decidió intervenir de la manera más inesperada. Mientras Isamar luchaba internamente contra sus miedos, el sonido de un ding metálico rompió el silencio tenso del pasillo. Las puertas del ascensor, justo a su lado, se abrieron con suavidad. De él salió un hombre alto, de porte elegante, vestido con un traje azul marino perfectamente cortado. Sus zapatos brillaban como espejos y su presencia imponía respeto inmediato. Era Alejo Santamaría. Isamar apenas tuvo tiempo de reaccionar. Intentó enderezarse, secarse inútilmente el cabello con la manga del abrigo empapado, pero sus movimientos torpes solo la hicieron parecer aún más vulnerable. Alejo, al verla, frunció ligeramente el ceño, no con desdén, sino con algo más profundo. Una mezcla de sorpresa y curiosidad. El CEO caminó hacia la recepción, saludando con un leve asentimiento a Delfina, quien rápidamente se puso de pie. Entonces sus ojos, de un azul grisáceo penetrante, volvieron a posarse en Isamar. No preguntó quién era, no pidió explicaciones. Se detuvo frente a ella, como si analizara cada gota de agua que corría por su rostro. ¿Tú eres Isamar Reyes?, preguntó con una voz profunda, seria, pero no hostil. Ella tragó saliva, insegura de si debía hablar. Finalmente asintió con timidez. «Sí, señor, soy yo». Por un momento Alejo no dijo nada. Su mirada parecía atravesarla, leer no solo su aspecto, sino también la historia de sacrificio y esfuerzo que traía consigo. Luego, inesperadamente, se volvió hacia Delfina. «Cancela todas mis reuniones de esta mañana», ordenó en un tono que no admitía discusión. Delfina parpadeó, desconcertada. «Pero, señor Santamaría, hoy tiene la junta con los inversores y...» «He dicho que lo cancele todo», interrumpió Alejo sin apartar la vista de Isamar. El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Isamar no entendía qué estaba pasando. Los empleados que antes cuchicheaban ahora miraban boquiabiertos, sin atreverse a pronunciar una palabra. Alejo dio un paso más cerca de ella, y con una gentileza que no esperaban de un hombre tan poderoso dijo: «Ven conmigo, vamos a hablar en mi oficina». Isamar, aún temblando, siguió sus pasos sin comprender cómo un simple encuentro había cambiado por completo el rumbo de su día, y quizás de toda su vida. Mientras Isamar caminaba detrás de Alejo hacia su oficina, sintió las miradas incendiarias de todos los presentes quemándole la espalda. Los susurros comenzaron a llenar el aire como una marea de voces bajas, cargadas de incredulidad y, en muchos casos, de envidia disfrazada de asombro. ¿Quién es esa? ¿Cómo logró que el jefe la recibiera así? Seguro es una conocida de alguien importante. Los cuchicheos no se molestaban en ser discretos. Cada palabra era una pequeña daga que se clavaba en la inseguridad de Isamar. Sin embargo, trató de concentrarse en el sonido firme de los zapatos de Alejo sobre el suelo de mármol. Cada paso que él daba parecía abrirle un camino que antes parecía imposible. Al pasar por una de las salas de reuniones, vio cómo varios ejecutivos se detenían en seco al observar la escena. Era evidente que la presencia de Alejo guiando personalmente a una joven mojada y temblorosa era algo que jamás habían visto en esa empresa.
y menos aún de un hombre conocido por su carácter reservado y exigente. Cuando llegaron a la puerta doble de su oficina, Alejo la sostuvo abierta para que ella entrara primero. Isamar, sorprendida por el gesto de cortesía, cruzó el umbral y se encontró en un espacio amplio, decorado con un gusto sobrio y elegante. Un escritorio de madera oscura dominaba la habitación, flanqueado por ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad aún cubierta por la tormenta. Alejo cerró la puerta tras ellos, aislándolos del murmullo impertinente que había quedado del otro lado. Se acercó a su escritorio sin sentarse, cruzando los brazos sobre su pecho mientras la observaba. Isamar, empapada y temblando, se quedó de pie en medio de la alfombra cara, sin saber si debía hablar o esperar. La tensión era casi palpable, hasta que finalmente Alejo rompió el silencio. «¿Tú sabes por qué estás aquí?», preguntó con voz grave, pero sin dureza. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Ella había venido por una entrevista o acaso había algo más? Con el corazón latiéndole desbocado, Isamar supo que ese momento decidiría todo su futuro. Isamar sentía cómo el silencio se hacía más denso en aquella oficina lujosa. El sonido de la lluvia golpeando los ventanales era el único acompañante de ese momento extraño, casi surrealista. Alejo Santamaría seguía observándola, analizando cada pequeño gesto, cada respiración contenida. De repente tomó su teléfono fijo y con una voz seca pero tranquila dijo: «Avísale a Recursos Humanos que mi agenda del día queda cancelada. También que no quiero ser interrumpido bajo ninguna circunstancia». Isamar abrió los ojos, incrédula. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué un hombre tan ocupado, con tanto poder, cancelaría su agenda? ¿Por ella? Alejo colgó el teléfono con suavidad y se acercó, dando unos pasos lentos pero seguros. Luego, sin invitarla a sentarse todavía, se cruzó de brazos otra vez y la miró de frente. «¿Sabes algo, Isamar?», dijo pronunciando su nombre con una naturalidad que la hizo estremecer. «Muy pocas personas se atreven a llegar hasta aquí en las condiciones que tú lo has hecho hoy». Ella tragó saliva, insegura de si debía responder. «Señor Santamaría, yo sé que no es la mejor primera impresión, pero...». Él levantó una mano, indicándole que no continuara. «No estoy hablando de tu apariencia», dijo cortando cualquier malentendido. «Estoy hablando de tu coraje». La palabra coraje resonó en la habitación como un eco poderoso. Nadie en aquel edificio la había visto como algo más que una intrusa empapada. Nadie, excepto él. Alejo caminó hacia una mesa de café donde había un par de sillones de cuero. Con un gesto de la mano, la invitó a sentarse. «Ven, quiero escuchar tu historia». Isamar, aún con el corazón retumbando en el pecho, obedeció. Se sentó en el borde del sillón, nerviosa, mientras él tomaba asiento frente a ella, sin prisas, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Era como si, en ese momento, el mundo exterior, las reuniones, los inversores, los empleados curiosos, hubiera dejado de existir. Solo estaban ellos dos, frente a frente, en una conversación que, aunque aún no había comenzado del todo, ya prometía cambiarlo todo. Isamar apenas podía creer lo que estaba viviendo. Jamás se habría imaginado que su entrevista de trabajo, esa por la que había rezado tantas noches, se desarrollaría en un ambiente tan inusual, frente al mismísimo CEO de la empresa, en una conversación casi íntima. Alejo se acomodó en su sillón y la miró con una expresión de interés genuino, algo que no combinaba con la imagen fría y distante que todos tenían de él. «Cuéntame, Isamar», dijo con voz serena. «¿Cómo llegaste hasta aquí?». Ella respiró hondo, sintiendo la tela mojada pegada a su piel, y decidió hablar con la verdad. «Vengo de un pequeño barrio al sur de la ciudad. Mi familia siempre ha tenido dificultades económicas. Mi madre está enferma, y yo he tenido que trabajar desde muy joven para ayudar en casa. Vi esta oferta de trabajo en Internet y supe que era mi oportunidad. No podía dejarla pasar, aunque el clima no me ayudara hoy». Sus palabras eran sencillas, pero cada una estaba cargada de una sinceridad cruda que a Alejo pareció impactarle más que cualquier currículo brillante que hubiera leído. «¿Qué harías si te contratara?»,
preguntó él, inclinándose ligeramente hacia adelante. Isamar no dudó. Trabajaría con el doble de esfuerzo que cualquiera aquí. Aprendería todo lo que necesitara, aunque me costara noches sin dormir. No quiero que nadie me regale nada, señor Santamaría. Solo quiero una oportunidad. La intensidad de sus palabras llenó la habitación. No había arrogancia ni desesperación en su tono, solo una dignidad profunda que era difícil de ignorar. Alejo la observó en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Luego sonrió apenas, como quien encuentra algo muy valioso donde menos lo esperaba. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Hace mucho tiempo que no escuchaba algo así. Algo tan real». Isamar, sin entender del todo, bajó la mirada por un momento. No estaba segura si eso era una buena señal o si simplemente estaba siendo compadecida, pero había dado todo de sí en esas palabras y ahora solo quedaba esperar. El CIO se levantó de su asiento, caminando lentamente hacia el ventanal. Observó la ciudad azotada por la tormenta mientras su mente parecía procesar algo importante. Cuando finalmente volvió a mirarla, había una decisión tomada en su mirada. Algo grande estaba a punto de suceder. Mientras Isamar terminaba de contar su historia, Alejo permanecía de pie frente al ventanal, con las manos cruzadas detrás de la espalda. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales, como si el cielo mismo quisiera acompañar aquella confesión cargada de dolor y esperanza. Sin girarse, Alejo presionó un botón en su escritorio. De inmediato, un leve zumbido indicó que la comunicación con la recepcionista estaba activa. «Delfina», dijo en tono firme, «reúne a los directores de área. Quiero que escuchen algo. En mi oficina. Ahora». Isamar lo miró, confundida y temerosa. ¿Qué estaba planeando? ¿Iba a exhibirla frente a todos? ¿A burlarse de su ingenuidad? Las dudas le apretaron el estómago como un puño. En cuestión de minutos, varias personas comenzaron a llegar. Hombres y mujeres elegantes, serios, acostumbrados a un ambiente de competencia feroz. Miraban a Isamar con sorpresa mal disimulada, preguntándose qué hacía una joven empapada en medio de ellos. Cuando todos estuvieron presentes, Alejo finalmente se giró. Su rostro era serio, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no dejaba lugar para dudas. «Quiero que escuchen a esta joven», dijo señalándola. «Su nombre es Isamar Reyes. Su historia, su valor y su determinación representan todo lo que hemos olvidado en esta empresa». Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos directores intercambiaban miradas incrédulas, otros simplemente fruncían el ceño, incómodos ante la idea de escuchar a una forastera. Alejo alzó una mano pidiendo silencio. «Cuando fundé esta compañía», continuó, «no era más que un joven sin dinero, con sueños más grandes que mis posibilidades. Hoy veo en ella algo que me recuerda a ese inicio». Isamar, con las mejillas ardiendo de vergüenza y emoción, se obligó a levantar la cabeza. Si había llegado hasta allí, era para demostrar de qué estaba hecha. Los directores poco a poco fueron callando. Incluso los más escépticos comenzaron a percibir algo diferente en el ambiente. La autenticidad de Isamar, su humildad desarmante, su deseo genuino de superarse. No era una candidata cualquiera. Era, en muchos sentidos, la esencia misma de lo que alguna vez había impulsado a la empresa a lo más alto. Alejo, sin perder de vista a su audiencia, concluyó: «Hoy les recuerdo que no siempre el mejor traje o el mejor currículo es lo que necesitamos. A veces, lo que realmente hace la diferencia es el corazón». El silencio que siguió fue absoluto. Un silencio cargado de respeto, de reflexión y en muchos casos de una incómoda vergüenza. El ambiente en la oficina se volvió denso, cargado de emociones encontradas. Algunos ejecutivos seguían mirando a Isamar con recelo, otros con creciente admiración. Pero el único juicio que realmente importaba era el del hombre que, en ese momento, se mantenía firme frente a todos: Alejo Santamaría. Con un leve movimiento de cabeza, Alejo indicó que todos podían retirarse. Sin decir palabra, los directores salieron uno por uno, todavía procesando lo que acababan de presenciar. Delfina, la recepcionista que tanto había dudado de Isamar,
Lanzó una última mirada curiosa antes de cerrar la puerta detrás de ella. Isamar se quedó sola nuevamente con Alejo, el corazón golpeándole las costillas, las manos sudorosas a pesar del frío. No sabía qué iba a pasar. No sabía si todo aquello había sido una especie de lección para sus empleados o si realmente algo había cambiado para ella. Alejo se acercó lentamente hasta quedar a pocos pasos de ella. Su expresión era seria, pero sus ojos mostraban algo más, una chispa de decisión y de esperanza. «Isamar», dijo pronunciando su nombre como si fuera importante, como si pesara. «Quiero ofrecerte una oportunidad». Ella parpadeó, incrédula. ¿Había escuchado bien? «No será el puesto por el que aplicaste inicialmente», continuó. «Será algo mucho más grande. Algo que te permitirá aprender desde abajo, sí, pero que también te dará las herramientas para llegar tan lejos como tú quieras». Isamar sintió que las piernas le temblaban. No era solo un empleo, era una vida nueva, una puerta abierta a un futuro que hasta entonces había parecido un sueño imposible. «¿Aceptas?», preguntó Alejo, mirándola directo a los ojos. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Isamar, pero no permitió que cayeran. Apretó los labios, se irguió con la poca dignidad que le quedaba tras aquel día agotador y asintió. «Sí, señor Santamaría, acepto con todo mi corazón». Alejo sonrió apenas, una sonrisa real, cargada de satisfacción. Sabía que había tomado la decisión correcta. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, como si el universo entero celebrara junto a Isamar ese pequeño gran milagro. Isamar, aún emocionada, trataba de controlar la avalancha de sentimientos que la invadían. No entendía del todo cómo alguien como Alejo Santamaría, un hombre que podía elegir entre los mejores talentos del país, había decidido apostar por una desconocida como ella. Mientras él se sentaba detrás de su escritorio, abrió un pequeño cajón y sacó una fotografía enmarcada. Se la mostró, con un gesto que mezclaba nostalgia y algo de dolor. «Esta era mi madre», dijo en voz baja. Isamar observó la imagen. Una mujer de sonrisa cálida, vestida con ropas humildes, sosteniendo a un niño pequeño que no era otro que el propio Alejo. «Ella trabajaba limpiando casas», continuó él, sin apartar la vista de la foto. «Nunca estudió, pero siempre soñó con que yo tuviera una vida mejor. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide por su apariencia ni por su dinero, sino por su determinación y su corazón». Isamar sintió un nudo en la garganta. De repente, todo cobraba sentido. «Cuando te vi entrar hoy», siguió Alejo, empapada, temblando, pero con esa mirada firme, vi a mi madre, vi todo lo que ella luchó, todo lo que yo mismo fui alguna vez. Se recostó en su silla, dejando la fotografía sobre el escritorio como un pequeño altar de memoria y orgullo. «No quiero que esta empresa pierda su alma, y tú, Isamar, me recordaste cuál es esa alma». Las lágrimas, esta vez, fueron imposibles de contener. Rodaron silenciosamente por el rostro de Isamar, mezclándose con las gotas de lluvia que aún adornaban sus mejillas. Alejo le ofreció un pañuelo con discreción, como quien comprende la necesidad de mantener la dignidad intacta. «Este será el comienzo de algo grande para ti», dijo con firmeza, «pero también será una gran responsabilidad». Isamar asintió, secándose las lágrimas, sintiendo una mezcla de miedo y gratitud que la hacía vibrar entera. Estaba dispuesta a darlo todo, y en ese momento supo que su vida jamás volvería a ser la misma. El silencio que envolvía la oficina era ahora uno diferente. Ya no era tenso ni incómodo, sino pesado de significado, cargado de un nuevo comienzo. Alejo tomó unos documentos de su escritorio, los revisó rápidamente y luego los deslizó hacia Isamar. «Este es tu contrato», dijo con voz firme. «No serás una simple asistente. Entrarás directamente en nuestro programa de formación ejecutiva. Aprenderás desde la base, rotando por cada departamento. Quiero que entiendas cada parte de esta empresa como si fuera tuya». Isamar apenas podía creerlo. Sus manos temblaban mientras tomaba los papeles. El contrato era real.
Su nombre, escrito en tinta negra, parecía brillar entre las líneas formales del documento. Era como si, de un momento a otro, hubiese dejado de ser una sombra entre la multitud para convertirse en alguien importante. «¿Por qué yo, señor Santamaría?», preguntó en un susurro sin poder evitarlo. Alejo se levantó de su silla, caminando alrededor del escritorio hasta quedar frente a ella. Se agachó ligeramente para quedar a su altura y le dijo: «Porque el talento se puede enseñar, el carácter no». La frase se quedó flotando en el aire como una bendición. «Te advierto», añadió ya de pie nuevamente, «no será fácil. Aquí adentro hay quienes no verán con buenos ojos tu presencia. Deberás demostrar cada día que mereces estar aquí, no solo para ellos, sino para ti misma». Y Samara sintió con determinación. Sabía que el camino no sería sencillo, pero nada en su vida lo había sido. Estaba acostumbrada a luchar, a caerse y volver a levantarse. Esta vez no sería diferente. Alejo extendió la mano. «¿Aceptas el reto?». Y Samar la estrechó con fuerza, sintiendo una electricidad recorrer su cuerpo. «Lo acepto», dijo, con una voz que ya no temblaba. En ese momento, mientras la tormenta comenzaba a disiparse sobre la ciudad, dos destinos se entrelazaban para siempre. Uno forjado en el éxito y la soledad, el otro nacido de la lucha y la esperanza. El primer día de Isamar como parte oficial de la empresa no fue fácil. Aunque Alejo Santamaría la había respaldado personalmente, no todos en la compañía compartían su entusiasmo. Al contrario, muchos veían su presencia como una anomalía que no entendían ni aceptaban. Desde el momento en que cruzó nuevamente el vestíbulo, ya vestida con ropa limpia, prestada por una de las asistentes de recursos humanos, las miradas inquisidoras y los murmullos regresaron con fuerza renovada. Esta vez, sin embargo, Isamar no bajó la cabeza. Algunos empleados, como Delfina, la recibieron con sonrisas forzadas. Otros, como ciertos gerentes que la habían visto llegar empapada días atrás, ni siquiera disimularon su desprecio. Comentarios hirientes flotaban en los pasillos, disfrazados de bromas. «Mira quién volvió, la protegida del jefe. Seguro no durará ni una semana». Cada palabra era un golpe silencioso, pero Isamar había aprendido a resistir cosas peores. Caminaba derecha, con los hombros erguidos y la mirada fija en sus tareas. En las primeras semanas fue asignada a diversas áreas: administración, logística, atención al cliente. Cada tarea, por pequeña que fuera, la tomaba con seriedad absoluta. No había trabajo indigno para ella. Desde archivar documentos hasta acompañar a ejecutivos en reuniones menores, Isamar absorbía conocimientos como una esponja. Los mismos que habían dudado de ella comenzaron poco a poco a notar algo inusual: su ética incansable, su humildad para aprender, su disposición a hacer más de lo que se le pedía, sin esperar aplausos. Algunos seguían murmurando, incapaces de aceptar que alguien de origen humilde pudiera estar ganándose un lugar por mérito propio. Otros, más honestos, empezaban a verla con respeto. Una tarde, mientras archivaba unos documentos en la sala de juntas, escuchó sin querer una conversación entre dos directores que habían estado presentes aquel día en la oficina de Alejo. «¿Sabes algo?», dijo uno en voz baja. «Al final, creo que Santamaría vio algo que nosotros no fuimos capaces de ver». Isamar sonrió para sí misma. No necesitaba reconocimiento inmediato. Sabía que su trabajo hablaría por ella, y lo estaba logrando, paso a paso. La guerra no había terminado, pero cada pequeño triunfo era un ladrillo más en el puente hacia sus sueños. Habían pasado apenas 6 meses desde aquella mañana en la que Isamar llegó empapada y temblando a la entrevista que cambiaría su vida. 6 meses de jornadas interminables, de noches de estudio, de días en los que las fuerzas parecían flaquear, pero el corazón seguía firme. Durante ese tiempo, Isamar se convirtió en un nombre conocido dentro de la empresa, ya no como la chica de la lluvia, sino como un ejemplo de dedicación, eficiencia y resiliencia. Los mismos que antes cuchicheaban a sus espaldas, ahora la buscaban para pedirle ayuda o consejo.
Una mañana, Alejo Santamaría la mandó llamar a su oficina. Isamar llegó puntual, con su carpeta de proyectos bajo el brazo y el corazón latiendo con fuerza. No podía evitar sentirse nerviosa cada vez que cruzaba esa imponente puerta. «Siéntate, Isamar», dijo Alejo con una sonrisa en el rostro, algo raro en él durante las reuniones formales. Ella obedeció, preguntándose qué novedad la esperaba. Alejo abrió una carpeta azul marino y le pasó un documento. «Esto», dijo mirándola a los ojos, «es tu nuevo nombramiento». Isamar parpadeó desconcertada. Bajó la vista al documento y leyó. Coordinadora de proyectos especiales. Un ascenso enorme. Un salto que la colocaba en una posición de responsabilidad que muchos otros empleados tardaban años en alcanzar. «Yo», susurró, sin poder creerlo. «Tú», afirmó Alejo, con una determinación que no dejaba lugar a dudas. «Nadie te está regalando nada, Isamar. Te lo has ganado. Cada gota de sudor, cada noche de trabajo. Esta oportunidad es el fruto de tu esfuerzo». Isamar sintió los ojos humedecerse. Apretó los labios intentando contener las lágrimas, mientras tomaba el documento con manos temblorosas. «Gracias, señor Santamaría», logró decir. «No le voy a fallar». Alejo se puso de pie y, en un gesto inesperado, le tendió la mano para felicitarla. «Estoy seguro de eso», dijo mientras estrechaban las manos. Al salir de la oficina, Isamar caminaba entre los pasillos de la empresa, sintiéndose ligera, como si flotara. Sabía que este era solo el principio, que habría nuevos retos, nuevas envidias, nuevas batallas, pero también sabía algo mucho más importante, que el lugar que había conquistado era legítimo, que era suyo, ganado con trabajo, coraje y fe en sí misma. Y eso nadie podría arrebatárselo jamás. Pasaron algunos días después del ascenso de Isamar, cuando Alejo Santamaría la citó de nuevo en su oficina. Esta vez, el ambiente era distinto, más íntimo, casi como si algo muy personal estuviera a punto de ser revelado. Isamar llegó puntual, como siempre, con su cuaderno de notas en mano, lista para cualquier indicación. Sin embargo, al entrar, notó que sobre el escritorio no había carpetas ni documentos de trabajo, solo 2 tazas de café humeante. «Siéntate, Isamar», dijo Alejo, sonriendo con una calidez que pocas veces mostraba. Ella obedeció, intrigada. «¿Recuerdas la foto que te mostré el primer día?», preguntó él mientras removía su café. «Sí, señor», respondió ella recordando perfectamente la imagen de la madre de Alejo, esa mujer de rostro bondadoso y mirada fuerte. Alejo suspiró profundamente, como quien carga con un peso guardado por mucho tiempo. «Hay algo que nunca te conté», comenzó, mirando el horizonte a través de la ventana. «Antes de ser quien soy, antes de construir esta empresa, hubo un momento en que estuve a punto de rendirme. No tenía dinero, no tenía contactos, solo tenía la esperanza y la promesa que le había hecho a mi madre». Isamar escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra pesaba más que la anterior. «Una tarde», continuó Alejo, «después de ser rechazado en una entrevista por llegar con ropa humilde, lloré en una esquina de esta misma ciudad. Juré que si algún día tenía poder, jamás permitiría que alguien con talento y corazón fuera juzgado por su apariencia». Las palabras de Alejo resonaron en el alma de Isamar como un eco profundo. En ese instante entendió todo. «Cuando te vi entrar aquí, bajo la lluvia», dijo Alejo con una sonrisa llena de nostalgia, «me vi a mí mismo y supe que no podía dejar pasar la oportunidad de cambiar tu destino, como nadie cambió el mío en aquel entonces». Isamar sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, esta vez sin miedo, sin vergüenza. Era un llanto de gratitud, de comprensión profunda. «Gracias, señor Santamaría. Gracias por creer en mí», dijo con la voz quebrada. Alejo asintió, como sellando una promesa silenciosa. «Ahora es tu turno, Isamar, tu turno de demostrar que las segundas oportunidades valen la pena y de, algún día, extender la mano a alguien que lo necesite, como hoy lo hice contigo. Y así,
Entre confesiones, café y una tormenta que había dejado paso a un cielo limpio y azul, se sellaba el inicio de una nueva historia. Una historia de lucha, de esperanza y de promesas cumplidas. Que así termina esta increíble historia de valentía, perseverancia y segundas oportunidades. ¿Te imaginas estar en los zapatos de Isamar luchando contra todo pronóstico para cambiar tu destino? Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de su historia. Me encantaría leerte. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un me gusta para que podamos seguir compartiendo más relatos que inspiran y transforman vidas. También te invito a apoyar este canal con un super thanks. Tu ayuda financiera nos permite llegar a más personas con historias que verdaderamente tocan el alma. Cada aporte cuenta y nos impulsa a seguir adelante. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción, esperanza y grandes lecciones de vida. Y antes de irte, haz clic en el vídeo que está apareciendo en tu pantalla para seguir descubriendo más relatos increíbles como este. Te prometo que no te vas a arrepentir. Nos vemos en la próxima historia, aquí en tu canal de emociones y sueños cumplidos.